Bienvenidos a una edición más de Entre Miradas. El día de hoy tengo el gusto de compartir cámara y micrófono con Rodolfo Torres, quien es el director de Inclusión a Personas con Discapacidad. Hoy hablaremos de un gran tema, uno que empatiza y humaniza a la sociedad. El tema de hoy es turismo incluyente. Vamos con el reportaje con mi compañero Daniel Herrera. Hablar de la inclusión no solamente es la necesidad de las situaciones actuales, sino el respeto y la responsabilidad social que tenemos como seres humanos y seres empáticos. Abdul-Bahá decía, la diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y armonía, como lo es la música, donde diferentes notas se funden logrando un acorde perfecto. El turismo en México es una de las principales fuentes de ingreso. Nos hemos consolidado como uno de los principales atractivos a nivel mundial. Recibimos todo tipo de gente. Por eso, la inclusión es uno de los principales temas a tratar y a conocer. Cuastecomates es la primera playa incluyente en México. Está ubicada en el estado de Jalisco, dando inicio a un legado generacional de aprendizaje, ocio y empatía dentro de la inclusión. ¿Qué significa ser inclusivo, sobre todo con alguna persona que cuenta con una discapacidad? Significa entender cómo la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida, desde lo máximo de sus capacidades y deseos. En el 2019 había un total de 23.699 hoteles y establecimientos similares registrados en México, un incremento de más de 1,000 unidades, de los cuales solo existen 5 playas incluyentes que cuentan con infraestructura adecuada, como rampas, andadores, sillas de ruedas especiales, juegos infantiles, barandales, entre otros servicios. Sin embargo, está establecido que todos los hoteles deben contar con la infraestructura y aparatos necesarios para facilitar la estadía de las personas con discapacidad. ¿Por qué es importante contar con destinos turísticos inclusivos en México? Una tarea importante del turismo, que en realidad son pocos los hoteles, son pocas las zonas turísticas, los museos, las personas capacitadas para atender para auxiliar, apoyar e incluir a la población con algún tipo de discapacidad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 4.9% de la población total del país. De ellas, 53% son mujeres y 47% hombres. ¿Qué le hace falta a México para ser inclusivos? Parte de lo que viene siendo el municipio de Zapopan está trabajando con una dirección llamada Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, en donde una de las jefaturas es personas con discapacidad, y en ello pues se está viendo toda la infraestructura que se está desarrollando nueva y se está solicitando también de qué manera se puedan adaptar las que ya existen para poderlo hacer más transitable. ¿Cuáles son las dificultades que has tenido al realizar un viaje? Pues falta de rampas precisamente para los discapacitados. El turismo es una actividad de ocio y recreación que todos hemos practicado alguna vez en nuestra vida. De ahí la importancia de hacer esta actividad un medio más accesible para todos, incluyendo la comunidad de las personas con discapacidad. Todo esto en un ambiente que nos permita ser un país más inclusivo. La importancia del turismo incluyente, así como la es la empatía y la humanidad de nuestra sociedad, es algo que debemos de aprender y practicar en nuestra vida diaria. Hoy me encuentro con Rodolfo Torres, una persona que sin duda alguna ha demostrado que la comunicación y el turismo se llevan de la mano, pero sobre todo la inclusión y el mensaje que tenemos que dar. Rodolfo, bienvenido, un placer estar contigo.
Muchas gracias, María José. Para mí es un gusto estar hoy contigo y con todas las personas que nos están acompañando en este programa tan importante para la Universidad Enrique Díaz de León, y pues encantado de estar este momento aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eres director de Inclusión a Personas con Discapacidad. ¿Qué se siente llevar este puesto, este cargo y sobre todo este honor de un mensaje social? Bueno, pues como bien lo comentas, un servidor actualmente es director estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco. Y sin duda alguna este cargo representa una gran responsabilidad, ya que nosotros, todo un equipo de trabajo que estamos en la Dirección de Inclusión, estamos en la coordinación constante de políticas públicas, proyectos estratégicos, actividades muy específicas para trabajar por la dignificación de las personas con discapacidad y sus familias en todo el estado de Jalisco. Y la agenda de inclusión pues es una agenda bastante compleja, una agenda heterogénea. Las necesidades que están ahí son incluso hasta de tipo histórico, ¿sabes? Este tema tiene una adeuda social muy importante que necesitamos ir atendiendo, que necesitamos ir trabajando, y desde el gobierno del estado de Jalisco lo hacemos muy de la mano con organizaciones civiles, universidades, colegios de profesionistas, ayuntamientos y también con la iniciativa privada. Entonces, para mí es una gran responsabilidad, es un gusto, y sobre todo el poder ir empujando aspectos que derriben estas barreras y estos muros de discriminación, de invisibilidad, de rechazo que durante siglos han vivido las personas con discapacidad y sus familias, pues es algo que agradecemos, que disfrutamos y que seguiremos haciendo. Es muy importante este tema de dar visibilidad sobre todo y en un aspecto turístico, ¿no? Creo que todos disfrutamos del ocio, del turismo, y a los que todos somos merecedores de adquirir cultura y unas vacaciones, ¿por qué no? Para entrar en contexto, ¿qué es la inclusión? Bueno, es un término reciente, mucho se habla de inclusión, algunas personas hablan de integración, algunas otras hablan de equidad, y me gustaría clarificar precisamente el término de inclusión. Es un concepto que entra mucho en el debate internacional, en foros de política pública, en foros de gobernanza, de participación ciudadana, por ahí de mediados de los años 90, imagínate. Y este concepto nace ante la necesidad de que reconozcamos la diversidad humana, que la reconozcamos, la celebremos, la defendamos y que encontremos en la diversidad, en la pluralidad, una de nuestras mayores riquezas. El mundo, históricamente, ha sido diseñado para responder a cierto estándar, a cierto modelo de ser humano, como si todos pudiésemos encajar o encajáramos ahí. Sin embargo, la diversidad nos dice, no hay un solo estándar, hay muchísimos caminos, muchas formas, muchos tamaños, muchos estilos, muchas historias. Entonces la inclusión es ese proceso permanente, constante, de reconocer y celebrar nuestra diversidad, de adaptar nuestros espacios, nuestros estilos de vida, nuestros procesos humanos para hacer algún trámite, para relacionarnos unos con otros, que reconozcan y den certeza a esa diversidad. La inclusión nos habla de eso. Ser diferentes no es malo, ser diferentes no es algo que juegue en nuestra contra. Lo que juega en nuestra contra es la ignorancia, la discriminación, el odio, que no es capaz de reconocer toda esta gran pluralidad. Y has tocado un punto que me llamó la atención bastante. En los años 90, estamos diciendo que es relativamente nuevo un término, sabiendo que la historia data que la inclusión es desde nuestra historia primera, ¿no? O sea, qué fuerte que desde los años 90 tengamos que ejemplificar un término cuando hemos vivido siempre con ello. Y qué importante es esta labor, qué es la inclusión, cómo llevarla a cabo. Exacto. Y dentro del turismo, ¿por qué es importante la inclusión? Bueno, este es un tema bastante interesante, porque el turismo, si bien tú lo comentaste muy bien, de que es una actividad recreativa, una actividad que nos hace sentir bien, conocer lugares, probar otros platillos y demás,
Para mí, el turismo representa también un ejercicio de derechos humanos. El hecho de que tú tengas esa oportunidad de moverte hacia otro lugar, de aprender de la gente de ese otro lugar, representa una gran experiencia a la que todos los seres humanos tenemos derecho y debemos de tener ese derecho y promoverlo. Cuando hablamos de un turismo inclusivo, nos referimos a que esa actividad recreativa, cultural, deportiva o de negocios, porque hay turismo de negocios, debe de responder a la diversidad que representan, en primera instancia, las personas que viven con alguna discapacidad y sus familias. Lamentablemente, ¿no? El mundo ha sido diseñado para responder a ciertos esquemas, y cuando hablamos de turismo inclusivo es romper esos esquemas o transformarlos hacia muchas posibilidades para que cualquier persona que tenga una discapacidad motora, visual, auditiva, intelectual o psicosocial pueda disfrutarlo desde sus características, sus necesidades y sus condiciones. Qué importancia de estar tocando este tema, la importancia de llevar un mensaje, y por el momento vamos a un corte y regresamos con Rodolfo Torres. Muchas gracias. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Ah, y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Regresamos con esta gran charla, esta plática que nos está dejando mucha información, mucho que pensar y sobre todo mucho en qué actuar. Has mencionado una de las palabras clave, un reto. ¿Cuáles son los retos que se enfrenta hoy en día el turismo y la inclusión en México? Bueno, un reto importante es el de ir implementando espacios accesibles, entornos accesibles. ¿A qué voy con esto? Que la infraestructura arquitectónica cuente con los parámetros necesarios para que personas con discapacidad puedan desenvolverse de manera independiente. Por ejemplo, una persona que llega en silla de ruedas, que ella de manera independiente pueda ingresar al edificio, pueda ingresar a los sanitarios, pueda subir a los distintos niveles, y para esto se necesitan ciertos parámetros. Una rampa con la pendiente adecuada, que pueda haber elevadores, eso para discapacidad motora. Discapacidad visual, pues que existan guías podotáctiles, que haya señalética táctil para que a través del tacto se pueda conocer en qué espacio se encuentra, a dónde se quiere dirigir, gracias a las guías podotáctiles. Señalética en general, ¿no? Pictogramas, esto ayuda mucho a que personas con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva puedan identificar de manera clara lo que se está haciendo en esos espacios. Pictogramas para salidas de emergencia o los distintos servicios que hay, en este caso un hotel, ¿no? Discapacidad psicosocial, pues que también el personal cuente con las herramientas necesarias para poder acompañar, atender a alguna persona que esté pasando por un momento de crisis o en general a las personas con discapacidad. Toda esta cuestión de accesibilidad es fundamental, el edificio y también los procesos de comunicación. Por ejemplo, que en el lugar determinado se conozca de lengua de señas, se conozca del protocolo de atención a personas con discapacidad, qué hacer si llega una persona ciega, qué hacer si llega una persona con síndrome de Down, qué palabras utilizar, qué términos no utilizar, cómo acomodar el espacio, ver qué tipo de mobiliario es el adecuado o no. Toda esta parte es fundamental, número uno.
Número 2, el que también trabajemos muy de cerca con las organizaciones civiles, con los colectivos, con las colectivas de personas con discapacidad para acercarlas, para ofrecerles distintas opciones turísticas. Quizás muchas veces nos vamos como a los puntos más emblemáticos, ¿no? Las playas, y es algo muy bueno, trabajemos en las playas. También puede haber muchos otros lugares que pueden tener toda esta cuestión turística muy implementada, ¿no? Por ejemplo, los pueblos mágicos o los pueblitos muy tradicionales o lugares donde acontecieron acontecimientos históricos. Todo este tipo de cosas es necesario que también cuenten con adecuaciones para la atención de personas con discapacidad. Y otro reto importante es tener pues toda esta capacitación permanente. Esta capacitación permanente e, insisto, abrir oportunidades laborales para que personas con discapacidad y familias puedan encontrar en el turismo una fuente de ingresos palpable. En las comunidades de la discapacidad hay gente muy buena haciendo artesanías, generando productos artísticos, generando experiencias turísticas también. Por ejemplo, en Mascota, que es un pueblo mágico de Jalisco, está el caso de una señora que ella, teniendo discapacidad en un nivel severo, discapacidad motora, ella es la gerente de un hotel. Y ella, desde su experiencia, porque ha vivido toda su vida en Mascota, ha generado un entorno inclusivo muy importante en ese punto de nuestro estado. Y así podemos revisar, ¿no? Cada municipio lo que te está ofreciendo y ver cómo eso podemos irlo adecuando, podemos irlo haciendo accesible para que personas con discapacidad lo puedan disfrutar. Sobre toda la libertad que genera este tipo de actividades, ¿no? Y cuando pensamos en discapacidad, muchos se dejan ir por personas que son incapaces, porque así lo suelen llamar, de generar independencia, cuando es todo lo contrario. Si nos ponemos a observar detalladamente, no podemos seguir a la idea errónea de este caso. Cómo el turismo, y en este caso el turismo para todos, el turismo incluyente, genera esta sensación de libertad y apoya a las personas. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Bueno, el turismo es una actividad humana bastante flexible, se adecua mucho a lo que cada región o cada lugar te ofrece, y aquí las personas con discapacidad pueden disfrutar mucho, pueden participar mucho, pueden generar estos espacios en conjunto con sus familias. Aquí depende mucho del tipo de discapacidad, como para ir pensando actividades turísticas muy en concreto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos años en la zona sur de Jalisco se realizaban algunos paseos para disfrutar de las aves en unas lagunas muy bonitas allá para Ciudad Guzmán y demás, y cómo esta experiencia puede ser disfrutada de muchas maneras. Por ejemplo, las personas ciegas la disfrutaban a través del canto de las aves, a través de todos estos paisajes sonoros que las personas con discapacidad visual son capaces de percibir, de disfrutar y de compartir con otros, ¿no? En otras discapacidades, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen alguna discapacidad intelectual o discapacidad auditiva o discapacidad motora, el hecho de estar en el lugar, de observar, de generar una actividad lúdica ahí, tomar fotografías o generar un dibujo o compartir reflexiones, esto es muy importante. Creo yo que el turismo nos ayuda a generar comunidad, el turismo nos ayuda a visibilizar. Cuando vamos a un lugar y vemos a un grupo de turistas con discapacidad o a una familia, es innegable el voltear a ver, el que te genere curiosidad, y eso genera también un impacto positivo en personas que quizás no tienen el tema muy cercano, que no tienen algún familiar o que desconocen de discapacidad. El ir a la playa, el ir al pueblito, el ir a ese lugar turístico y ver a una persona de la discapacidad te genera esta idea de que son personas que tienen ese derecho, que son personas que lo pueden disfrutar, que lo pueden ejercer, y esto contrarresta esta idea negativa, histórica, de que las personas con discapacidad son incapaces, de que deben de estar aisladas, encerradas. Creo que esto lo podemos ir transformando. Hay lugares, por ejemplo, Lagos de Moreno, en la región Altos de Jalisco, que le ha apostado a la accesibilidad. Eso es algo muy, muy bonito, es un pueblo mágico, Lagos de Moreno. Hay edificios con valor patrimonial importante, ¿no? Incluso coloniales, que han tenido estos aditamentos de accesibilidad, y es cuando dices, es que sí, hay que apostarle a que
todas estas joyas las disfrutemos todos los seres humanos y no anteponer la idea de que debemos de preservar las piedras o los edificios antes que a las personas, porque también mucha gente cree que un edificio histórico no lo puedes intervenir porque tiene valor patrimonial, cuando existen muchos mecanismos para hacerlo inclusivo, hacerlo accesible. Definitivamente todos tenemos la responsabilidad de ver más allá de nuestros privilegios, sobre todo de incluir a las personas y ser empáticos con los demás. Vamos a un corte y regresamos. Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. Regresamos con Rodolfo Torres, quien en su respuesta anterior nos dio puntos súper claves, como que la inclusión, el término data desde los años 90, un término relativamente nuevo para algo con lo que hemos convivido día con día. Rodolfo, la siguiente pregunta también relacionada con el tema principal es, ¿consideras que se debe hablar más del turismo incluyente en México? Claro, y no solamente el promover este derecho al turismo para las personas con discapacidad, sino también el que de manera conjunta universidades, gobiernos, asociaciones civiles, la iniciativa privada, trabajemos para que la infraestructura turística existente pueda ser accesible, pueda ser digna y sea sobre todo respetuosa para el recibimiento de turistas con discapacidad. El turismo es una actividad que genera una derrama económica muy impresionante y en ese sentido también sería muy bueno el poder generar oportunidades laborales para que personas con discapacidad desde el sector turístico tengan una participación muy notoria. Simplemente que haya, por ejemplo, guías que tengan alguna discapacidad o personal de restaurantes, de hoteles, de museos, de estas agencias que arman paquetes y demás. Creo que es muy importante que no solamente veamos el transformar la infraestructura turística para el recibimiento de turistas con discapacidad y su familia, sino que también pensemos que el turismo per se pueda ser una oportunidad de empoderamiento, de desarrollo laboral y por ende personal de esta población. Es importante hablar, es importante reflexionar y sobre todo que hagamos de este tema algo muy cotidiano. Un gran problema, María José, es que le tenemos miedo como sociedad a lo diferente, le tenemos miedo a la discapacidad y como le tenemos miedo, como desconocemos muchas cosas, erigimos barreras que segregan a la gente que vive con discapacidad en carne propia o a las familias. El turismo puede ser una puerta muy interesante, muy amigable para que derribemos esa barrera, que mostremos justamente que del otro lado hay personas diferentes y que no es malo ser diferente. El turismo creo que nos da muchas posibilidades. En Jalisco tenemos muchas experiencias muy positivas en ese sentido, junto con la Secretaría de Turismo y nosotros, la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, generamos un manual que incluso la gente que está siguiendo esta transmisión lo puede descargar, se puede meter a algún buscador y poner manual con recomendaciones para la atención de personas con discapacidad en el sector turístico. Y ahí encontrará cómo realizar, cómo transformar un espacio
naturalmente turístico, en accesible, y también cómo atender y cómo identificar a una persona si llega a ese establecimiento. ¿Qué hacer si llega una persona ciega? ¿Qué hacer si llega una persona en silla de ruedas? ¿Qué hacer si llega una persona con alguna problemática de salud mental? Una persona sorda, una persona con discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, por ejemplo, y también cómo relacionarnos con la familia, porque las personas con discapacidad no viajan solas muchas veces, van acompañadas, que si de la esposa, que si de los papás, que si de los hijos, y en ese sentido creo que es muy importante que todas aquellas personas que damos un servicio público, ya seamos del ámbito público o privado, ¿no?, muchos prestadores de servicios turísticos, pues seamos conscientes de esa diversidad y estemos preparados para poder brindar un servicio de calidad. Sobre todo en México, ¿no? Y Jalisco, vaya que cuando leí este manual me quedé impactada de los términos, porque viene una sección de términos donde es la manera correcta de utilizarlos y cómo no hacerlo, porque cotidianamente llamamos de diferentes maneras y llegamos a ofender. ¿Cómo es la importancia en el turismo entonces de utilizar esta terminología correcta, emplearla y sobre todo ser más conscientes de lo que estamos ocasionando en las personas, que es para un bien sin duda alguna? En México, ¿consideras que los hoteles y los destinos turísticos están preparados para generar un ambiente de inclusión? Vaya que esta pregunta me gusta mucho, porque nos hace ver de manera obligada, ¿no?, como sociedad, como instituciones públicas y privadas, en todos los puntos de mejora, en todos los retos, en todos los desafíos que existen desde el ámbito turístico para que se hable de una inclusión al 100%. Es innegable, no hay una inclusión al 100%, es un proceso constante que estamos empujando muchísimas instancias de manera muy precisa para que podamos llegar a esa meta. El enemigo tiene más de 500 años, tiene varios siglos de existencia, el enemigo llamado discriminación, llamado falta de información, falta de empatía, y he visto que en el sector turístico hay mucho interés, hay mucho sed de conocimiento. Oye, ¿cómo genero mi hotel accesible? ¿Cómo puedo contratar a personas con discapacidad? Necesito capacitaciones, quiero estas certificaciones, quiero guías turísticos, quiero encargadas y encargados con discapacidad en instancias públicas para que puedan atender temas turísticos. Veo que hay mucho interés, veo que hay mucha disposición en muchos lugares para que haya esta transformación que nos lleve a ser inclusivos al 100%. Hay otros lugares que sí tienen sus dificultades, pero en medida en que vayamos más personas, más instituciones, más empresas hacia el camino de la inclusión y de los derechos humanos, se va a generar un efecto dominó, ¿no?, un efecto cadena para que esos lugares más apartados o con dificultades puedan también recibir como esta oleada de transformación, ¿no? Aquí en Jalisco contamos con un destino que ha sido emblema a nivel nacional, que es la playa incluyente de Cuastecomates. Las personas que han tenido la oportunidad de conocerla, están en la región Costa Sur, en el municipio de Cihuatlán, podrán encontrar que este lugar tiene ciertas características. Por ejemplo, el que las personas usuarias de silla de ruedas puedan estar en la playa, en la arena. Hay unas sillas especiales, sillas condicionadas para que puedan meterse al agua de manera segura. Hay guías podotáctiles para que bastones que utilizan personas ciegas o con baja visión puedan llevarlos a distintos puntos de la playa. El personal de los restaurantes cuenta con la capacitación necesaria, y ahí es como vemos justamente que la inclusión es algo cotidiano. Se le está abriendo la oportunidad a muchísimas personas, se está ejerciendo el derecho al turismo, a la recreación, a la convivencia, y sobre todo pues vemos que sí es posible. Otro caso en México es Piña Palmera en Oaxaca, que también tiene toda una infraestructura y una experiencia bastante positiva, y así podemos identificar algunos lugares, algunos puntos turísticos importantes y que nos demuestran que sí es posible hacer esto. Definitivamente Jalisco ha sido parte importante del turismo inclusivo y estamos viendo esto, estamos viviendo esto. En México son 8 destinos turísticos en total los que existen para incluir a más personas. Vamos a un corte y regresamos.
UNEDEL te recuerda que tu salud y bienestar es lo más importante. Si tienes necesidad de salir de casa o ir a trabajar, recuerda lo siguiente. Usa todo el tiempo cubrebocas. Evita tocar superficies. Ponte gel antibacterial. Evita saludar de mano, besos y abrazos. En tu espacio laboral, desinfecta tu área de trabajo antes de iniciar tu jornada. Al regresar a casa, revisa tu temperatura y sanitiza tu calzado. Si utilizas el transporte público, desinfecta tus manos constantemente. Come frutas y verduras y no olvides desinfectarlas. UNEDEL trabaja para ti. Un enriquecedor programa con muchas experiencias, con muchos mensajes y sobre todo con una gran tarea y una gran labor social. Rodolfo, muchas gracias por formar parte de este programa, de llevar un mensaje asombroso. Me encantaría que nos dieras unas palabras al público, sobre todo de qué es la importancia de este mensaje de ser inclusivos. Muchas gracias, María José. Agradecido con la Universidad Enrique Díaz de León por esta invitación, con la carrera en comunicación. Y el mensaje es muy concreto. No hay que tenerle miedo a la discapacidad. Si tenemos alguna duda, algún temor, preguntemos, investiguemos. Las personas con discapacidad y sus familias tienen todo para que este mundo pueda ser para todas y todos. Entonces, les invitamos a que se acerquen a este tema. Nosotros desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, con mucho gusto podemos asesorarles. Todos los servicios son totalmente gratuitos. Nos encontramos en Jesús García, número 720, a un lado del Parque Alcalde, aquí en el Centro Histórico de Guadalajara. Y bueno, estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y nos pueden encontrar en mis redes sociales, es @RodolfoTorresMX, así me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Así que agradecido con esta invitación, María José. Muchas gracias a todos ustedes que vieron este programa de Entre Miradas, especialmente para ustedes, con un tema nuevo y con un tema que nos dejará un gran sabor de boca. Gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima emisión.